Que nos dijeron que el cole todavía no está terminado. El oeste de Texas está lleno, o sea, metes ahí al suelo y hay petróleo. El mejor ingrediente es hacerlo con cariño. Muy bien. Me puse finalmente la vacuna. Y esta es la bandeja. Buenos días del lunes y bienvenidos a un nuevo vídeo más al canal. ¿Qué me han dicho? ¿Cómo lo decía? Hola amigos y amigas y bienvenidos otro día más por aquí, por mi canal. Ahora sí. Nada, empezamos semana. Yo soy Sandra, me presento, él es Javi. Somos profes en USA. Lo mío es una situación más complicada. Javi es profe 100%. Y hoy estamos yendo a decorar la clase. Bueno, os pongo en situación. Nuestro cole tenía que ser renovado este verano. Y supuestamente durante el verano estuvieron renovando. ¿Qué pasó? Supuestamente. Que nos dijeron que el cole todavía no está terminado. Así que podíamos ir hoy a ir mirando para decorar la clase, porque es obligatorio, no es que quieras, es que lo tienes que hacer sí o sí. Y para que pudiéramos ir haciéndonos una idea de lo que hacer y todo eso. Pero vamos a ver cómo está el cole, porque nos habían dicho que estaba sin techos en algunas partes. O sea que vamos a ver. Importante, primera parada. Si eres profe en Estados Unidos y ves muchos TikToks de profes en Estados Unidos, Sabrás que todas van a Starbucks. Así que nosotros, como es el primer día, vamos a Starbucks. Por cierto, me duelen los labios. Oh, estoy segura de que me los quemé ayer. 100%, vaya. Uf, los tengo como hinchadísimos. Me eché ahora el Aquaphor, que no sé si lo usáis. Ahora se está volviendo loca ese sonido. Eso, que no sé si usáis Aquaphor, pero a mí para los labios me da genial, que me lo recomendó un... ¿cómo se llama? Como un dermatólogo, porque yo los tenía muy mal y me lo acabo de echar, pero vamos, que no... que está mal. Aquí viene, ¿vale? ¡Anda! ¿Qué le ha pasado? ¡Uy, qué mal hecho! Muy mal hecho. Ya lleva tiempo, a lo mejor. Ah, pero no tiene colfoam. Sí, pero ya lleva tiempo. Y nada, nos ponemos rumbo al cole. Ahora os enseño cómo está el cole. Perdón. Vamos a echar gasolina primero. A ver, os vamos a enseñar cómo está el precio de la gasolina. Ah, que ayer, en el vídeo de ayer visteis que había unos chicos allí americanos. Bien, pues uno de ellos trabajó en todo el negocio del... Estuvo muy interesante esa conversación, ¿eh? Sí. Trabajó en el negocio de sacar petróleo de aquí de Texas. Y nos contó cómo se hace. Y que Texas, pues eso, tiene así como unas piscinas, por así decirlo, enormes de petróleo bajo tierra. Y es que le preguntábamos que por qué había subido tanto el precio de la gasolina aquí. Porque sí que había subido. Nosotros cuando llegamos estaba muy barata y ahora ya empieza a estar más cara. Entonces, ¿tú te acuerdas lo que nos dijo? No sé, básicamente que extraía mucho petróleo. Porque el oeste de Texas está lleno, o sea, metes ahí al suelo y hay petróleo. Entonces, que lo realmente caro era transformar eso que sacaban el petróleo, lo que ponemos en el coche, la gasolina. Ellos sacan crudo, que además lo decía en inglés, sí. No sé cómo dijo, crude, o algo así, dijimos, crudo. Y eso, que lo caro era transformar eso. Entonces que había un tiempo en el que habían sacado un montón y que lo tenían almacenado. Durante el coronavirus, que como nadie trabajaba ni tal, pues claro, no se gastaba ese petróleo. Pero parar esas máquinas que hacen así, las típicas de... parar eso requiere muchísimo dinero, entonces no lo pararon. Lo que hacían era que seguían extrayendo el petróleo. ¿Qué pasa? Que ese petróleo lo tuvieron que transformar, porque si no se echa a perder, y lo tuvieron que almacenar. Porque había tanto que claro, se quedaban sin sitio donde almacenar. Entonces todos esos gastos son los que ahora pues hace que la gasolina esté un poco más cara para poder hacer frente a todo eso. Y más cosas, me imagino. Bueno, sí, luego cosas que no sabremos, que ni tampoco sabrá él, que son todo de estas del Estado y todo eso. El guardo X, no sé qué. Y también nos contó que es que según la metían la enviaban, ¿no? Sí, en barcos. Y que les sale más barato la gasolina de Chile o de no sé dónde, porque esa gasolina, dicho por él, es
butter, es mantequilla, sale que Según ya... la sacas, no tienes que hacer ese proceso Sí. entero de... Entonces lo que hace Estados Unidos, que aquí hay dos versiones, es que una idea es que compran a Chile y a México y a todos estos que ya sale directamente para poder usarla, y la que sacan de aquí la almacenan. Las teorías, una, porque puede ser que es porque es más fácil y así aquí no tienen que transformar tanto. Segunda teoría, que yo creo que es la real, que yo a mí ya me la habían contado. No, que y que es... las dos las dos son verdad, seguramente. Bueno, que es que Estados Unidos está sacando petróleo y lo que hace es almacenarlo. Sigue comprando a otros países para que no perder sus reservas. Entonces, en un futuro lejano, cuando se acaben las reservas de petróleo, porque es algo que se va a acabar de otros países, Estados Unidos va a ser de los pocos que tenga reservas de petróleo Podrá poner al precio que y lo va a quiera. poder poner al precio que quiera y venderlo a quien quiera, como quiera y todo esto. Cuando quiera. Así que muy bien por Estados Unidos en ese sentido, que pues claro, ellos la mentalidad de sacar dinero, esa la tienen muy bien, eso es así. Eso Y es nada, así, sí. pues eso, ahí os contamos Vamos el a echar gasolio. gas, vamos a Os echar llevo a gasolina, Javi. venga. Este es el precio ahora mismo, 2,80 por un galón. Un galón son como 4 litros, 3,8 litros. Entonces, bueno, vamos a pagar dentro porque la tarjeta no me funcionaba bien, que me pasa a veces. Así que si no te funciona, lo que haces es que pagas dentro o lo que sea. Yo voy a echarle 30 y, bueno, como en España, vaya, eso tampoco cambia mucho. Can I get 30 on number 7? There you go. All right, appreciate it. Have a good one. Esto es el antes. Y luego la Sandra de la edición se ha dado cuenta de que son vídeos muy inconexos, con lo cual os vengo a dar un poco de información acerca de alguna cosa más. Bien, aquí podéis ver la clase, cómo está, ya os la enseñaré acabada, porque todavía no está del todo acabada. Cabe decir que es que hay cosas que estoy poniendo que se están cayendo, entonces no está del todo acabada. Y nada, y en nuestro cole hay otro chico que es profe, bueno, otros dos, que son PPVs españoles. Son Alex y Sergio. A Sergio le veréis mucho porque además resulta, casualidades de la vida, que es nuestro vecino, real. O sea, vive, nosotros vivimos en un bloque, pues él vive en el bloque de más allí. Así que, pues, muy bien. Vive con una chica que se llama Paloma y la veréis porque esta semana ya estuvimos grabando. Así que nada, los veréis en futuros vídeos. A ver, vamos a hacer unas declaraciones PPV primeras semanas. Ya llevamos un mes, PPV primer mes. No engañes. Define tu experiencia hasta ahora con una frase. Viviendo intensamente. Vale, me gustó. Very challenging. Y tanto. Y tanto, la Paloma. Cuenta tu experiencia. No es fácil tener de PPV a veces. Los comienzos siempre cuestan, pero va a merecer la pena. Y este es Sergio. También le conocen como... Sergio. Y este eres tú del revés. Te moló esa, Casi rotos en directo. Y aquí trabajó muchos años de camarero y preparaba su famoso margarita, que lo compra ahí en aquella botella, lo mete aquí. Tampoco es que no está haciendo aquí una cosa muy elaborada. Pero riquísimo, una cosa. O sea, lo agita, lo que hace es agitar el margarita. Ya está. Lo pone nervioso al margarita, ya está. El mejor ingrediente es hacerlo con cariño. Muy bien. Sí, señor. Bueno, y nada, pues acabáis de ver lo que pasó. Me puse finalmente la vacuna. Ya sabéis que yo en otros vídeos os conté cuando salió aquí la oportunidad de ponernos la vacuna que me la iba a poner, estuve apuntada y luego al final no me la puse porque me dio miedo y tal, bueno, en fin. Pues yo creo que es un proceso que pasamos todos y que igual algunos tardamos más que otros, o no es un proceso que pasamos todos porque hay gente pues que directamente se la pone y ya está, ni pasa miedo ni nada. Entonces pues nada, yo viendo la situación tal y como está aquí en Estados Unidos, que sobre todo en Texas, que... Vamos, ven, vamos. Muy bien. que no hay mascarillas, que están subiendo los contagios, que... no sé, que está todo un poco manga por hombro, pues dije, bueno, mira, pues ya está.
Me la pongo y ya está. También debido a la presión de mi familia y amigos. ¿Eh? Fundamental. Pues nada, decidí ponérmela. Estoy esperando a la... Ah, también porque me quiero ir a España en septiembre. Entonces, por si acaso había un rumor que decían que iban a dejar ir a personas vacunadas. Entonces, pues no sé, bueno, que por una gran variedad de cosas, pues decidí ponérmela. Y nada. Ahí estoy, primera dosis. Y esperando una segunda. Que la tengo como el 7, creo, el 8 de septiembre. Café. Café, Gente que trabaja. con café. Lesson plans. Ah, última cosa de la post-edición. Claro, no os dije a dónde me iba el fin de semana porque ni yo lo sabía. Resulta que fue el fin de semana de mi cumpleaños y me hicieron una sorpresa. Entonces la sorpresa fue que me llevaron a un pueblo en medio de la nada, San Joe, creo que se llamaba. Y la cosa era que fuimos a una casa que estaba muy guay por fuera, decorada así como con la bandera de Estados Unidos, y era muy auténtico por dentro y tal. Entonces nada, estuvo muy divertido, la verdad. Y el pueblo súper auténtico también. Bueno, ahora lo veréis porque eso sí que lo grabé. Pero estuvimos tomando un café ahí como entre unas casas muy raras, en medio ahí, no sé. Fue todo muy raro, pero muy guay, me lo pasé muy bien. Y fue un fin de así como de bastante relax, porque aunque hicimos cosas, pues no sé, la verdad que me gustó tener a todo el mundo ahí en la casa, tal. Entonces pues, no sé, muy bien. Cuidado, ¿Qué opinas de Saint Joe? Claro que sí. Baby, give me some, I'm thirsty. Está guapísimo. He grinned as he stumbled Sí, through the bar. los números son de esos. Well, he said, give me some love, give me some love, give it all. His breath clearly said it all. His car was parked behind the back door. Tuxedo black, Y esta es la bandeja que tenemos. 1969. Well, he said, give me some love, give me some love, give it all. His filthy fingers said it all. Yeah. Give it all. Well, he said, give me some love, give me some love, give it all. His lazy eyes said it all. Come on, come on, come on, come on. En Canarias se pasa mucha hambre y mucha necesidad. No nos está dejando ni comer, el canario no nos deja comer. Nos está comiendo todo. Eso lleva mayonesa y todo, eso está mal. ¿Dónde está? ¿Cuántos habitantes hay aquí? 1043. Bueno, 1000 habitantes. Nos acaba de contar la señora que estaba dentro, que es la abuela, ¿no? Sí, es la abuela que está cuidando de los niños, porque ahora vino la chica, que es la que entendemos dueña, y que es que el marido está cazando mapaches. Entonces, claro. Encima tenía un verbo. Coon hunting. Coon hunting. Cazar raccoon, que es cazar mapaches. Y a veces los cogen bien grandes, nos han dicho. Vale, y os voy a enseñar los insectos de aquí, que son saltamontes, y es que agreden a la peña. Te saltan y te hacen hasta daño. Quiero que quede patente que yo sí tomo fruta. Para tus futuros... Lucas, mira. Hay que tomar fruta. Good job. University, let's go Tigers.
You saw the video? Trailer No, Park really? Girls. What? You're the Trailer Park Girls. We need like lime green nails. And How is a Saturday afternoon in the village? Just another day in our life. I'm just pregnant with number 7. Yeah, pregnant with 17 years old. The dad is out And we divorced. getting is into out. cocaine. No, hunting raccoon. Oh yeah. I miss you guys when you were in Spain. Make my dreams come true, baby, Gravy. A mí sí me parece una bechamel. Bechamel, pero con pimienta. Sí, sí. ¿Qué te vas a meter, Sam? Huevos revueltos con bacon, con pan. Y que también está bien que... Porque a mí me da un poco de coraje estar en Texas y no estar descubriendo cosas de Texas, pues me faltan muchas cosas del interior por descubrir. Es decir, vale, conozco Austin, conozco Houston y conozco Dallas. O Amarillo, tal, las cosas típicas, ¿no? Pero también creo que hay muchos pueblitos que son los que tienen el encanto ahí tejano de verdad. Entonces también me presta mucho ir a pueblitos así raros. Bueno, y que es que, o sea, lo peor de todo es que nos miraban como a bichos raros. Entramos en un bar a desayunar. De repente se giró todo el mundo así. En plan de... Claro, como si fuéramos pues lo que siempre decimos, ¿no? Jaguares en medio de la ciudad o monos o lo que sea, ¿no? Algo así muy exótico y muy raro. Pues así. Se nos quedaron todos mirando, 10 personas como nosotros y dirían... ¿Estos qué son? Pero bueno, bastante curioso eso. Te preguntaban enseguida, ¿de dónde eres? ¿Qué tal? Yo no sé qué haces aquí? ¿Qué tal? Pero muy muy guay. Yo es que soy muy fan también de... Pues de viajar y de visitar esas cosas. Aparte de las típicas, pero como meternos ahí un poco en la cultura. Así que nada. Esas son todas las explicaciones que creo que tengo que dar hasta el momento.